Hoy vamos a hablar de esos viajes que te cambian la vida, porque esto no fue un viaje cualquiera, fue volver a Venezuela después de casi 5 años. Una decisión realmente difícil, pero necesaria y sin duda el viaje más importante que hice este año 2023. Y por eso quiero hablar un poco de esto, de esos viajes que uno hace para cerrar ciclos. Aunque este no fue cualquier viaje porque soy migrante y si bien me considero nómada y ciudadana del mundo, política, legal y socialmente hablando, sabemos que esto es algo poético. Y yo tengo una residencia permanente en Argentina, que es hoy el país que me acoge y al que quiero volver. Y me pasó estando en Venezuela que me di cuenta de lo mucho que extrañaba a Argentina y me ayudó, bueno, a sentirme un poco más segura de la decisión que había tomado hace 5 años atrás de dejar Venezuela. Y esto lo digo con planes de viaje en mano que me llevan a otro continente, que no sé si de repente me enamore de algún otro lugar por ahí. Así que lo dejo abierto, pero hasta hoy considero Argentina mi lugar y al que quiero volver. Y volviendo al tema de lo que significa regresar después de tanto tiempo a tu país, atravesada por el desarraigo, eh, siento que como migrantes a veces nos ilusionamos con la idea de creer que vamos a volver a esos lugares que nos marcaron y donde crecimos y que vamos a encontrar todo como lo dejamos y por supuesto que es mentira. Además, volver siendo la mujer que soy hoy, más con los recuerdos y heridas de todo lo que viví allí, haber perdido a mi mamá y una serie de circunstancias que rodeaban el volver, fue una lección tremenda y una gran reconciliación y un cierre de muchas cosas que necesitaba. Primero, para aceptar muchos de los motivos por los que me fui y que nada cambió en ese sentido. Y otras cosas que sí cambiaron, pero que no lo hicieron lo suficiente para representar motivos como para querer volver. Así que todo esto fue muy importante para poder seguir con mis planes de recorrer el mundo sin haberme quedado con la duda. Y sé que mayormente solemos asociar los viajes con ir a conocer, recorrer, explorar, relajarse y pasarla fabuloso, pero aquí no voy a hablar de ese tipo de viajes, sino de un viaje personal y de lo que hasta hoy creo que me dejó, porque también tardé un poco en caer en cuenta de muchas cosas, ya que no me había sentado a reflexionar tan conscientemente todo lo que viví allí, porque bueno, ya sabemos que la vida nos va llevando y hacemos lo mejor que podemos en el día a día y luego es que nos van cayendo las fichas. Y con el viaje pasa lo mismo. O sea, cuando lo tenemos como estilo de vida, como todo el tiempo estamos en movimiento y viviendo cosas, conociendo experiencias nuevas, llegan momentos en los que quizás precisamente por no darnos el espacio o por no sentarnos a pensar en lo que vivimos, como que no podemos integrarlo. Por eso yo también hago viajes lentos y que duran mucho tiempo, es decir, puedo estar mucho tiempo en un solo lugar porque también es necesario descansar y bajar la información del viaje, precisamente porque todo el tiempo estamos básicamente procesando información nueva y además aprendiéndola y por supuesto que hay que reflexionar sobre eso porque si no estás todo el tiempo tomando también decisiones y llega un momento que se hace agotador. Y bueno, obviamente nos van cayendo las fichas y siento la necesidad de compartir esto porque quiero que por este canal también podamos reflexionar sobre los viajes desde una perspectiva psicológica y sobre el poder que tienen para transformar nuestra forma de ver y de vivir la vida y no quizás tan superficial como simplemente mostrarles un lugar, contarles algunas cosas, los precios, cómo la pasé y ya, sino ir un poco más allá. Porque realmente si algo me ha dado viajar es estar abierta a todas las posibilidades, a entender que no puedo controlar nada, una alta tolerancia a la incertidumbre, a saber tomarme las cosas con calma porque siempre se puede resolver y que puedo armar mi trabajo donde voy. Y siento
que haber comenzado este estilo de vida antes de volver a Venezuela fue lo que me preparó un poco, ya que uno de los miedos irracionales que más tenemos cuando nos vamos por alguna razón que desconozco, pero creo que le pasa a varios en mi alrededor, migrantes venezolanos, y es que sentimos que si volvemos algo nos va a atrapar allá y no vamos a poder salir, o que nos vamos a enamorar de la idea de lo que vivimos allí algunas veces y nos vamos a querer quedar, o que se requiere una cantidad de dinero exagerada para poder ir, y es mentira. Al final todo se resume en lo de siempre, miedo. ¿A qué? No sé, limitaciones propias, traumas, creencias de cómo supuestamente deberían ser las situaciones, eh, entre tantas cosas, pero al final, como dice la psiquiatra y escritora española Marian Rojas, el 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. Y creo que dejando ese margen del 10% de posibilidades, porque también el mundo realmente es cómo lo percibimos, y si creemos con todo nuestro ser que algo va a salir mal, claramente lo más probable es que así sea, porque desde allí es que lo estamos queriendo ver. Entonces solemos juzgar las cosas como buenas o malas cuando realmente son, y son aprendizajes y oportunidades para lo que siempre está viniendo, sobre todo en las situaciones, ¿no?, que vivimos. Recuerdo que cuando busqué lo que llamo excusas para ir a Venezuela, que era la boda en Colombia de un amigo, al principio yo sentí vértigo y luego dije, pero si esto es lo que he querido desde hace tiempo, que es todo lo que puede salir bien. Después entendí y me agradecí por esta percepción, por todo lo pasado y aprendido, porque claramente las circunstancias en cómo decidí entrar a Venezuela no eran las más favorables, así que tenía que asumir la responsabilidad y las consecuencias, porque además ya era el momento, o sea, ya me sentía preparada para ir, aunque por algunos momentos dije, estoy loca. Y, y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Es que yo entré por la frontera con Colombia, solo con cédula, que cabe destacar que era una copia porque la mía se me había perdido hace mucho tiempo, y una copia de foto, además. Y sin sellar pasaporte, porque el venezolano lo tengo vencido desde el 2018, aunque igual me lo revisaron los oficiales de migraciones y no vamos a entrar en los detalles del por qué no tengo pasaporte venezolano, porque ya sabemos que no es que sirva de mucho cuando somos no gratos en muchos lugares, y hasta nos piden visa en gran parte de países latinoamericanos, y luego porque por suerte tengo pasaporte de Barbados y lo puedo usar en cualquier parte del mundo. Por lo que el venezolano en mi caso para lo único que me serviría es para entrar a Venezuela en avión y de pisapapeles. La odisea de llegar a Caracas. Ser tratada como una ilegal en tu propio país. Enero del 2023. Total, que yo entro de esta forma a Venezuela, igual yo tenía mi partida de nacimiento, todo es como que soy venezolana, pues. Tampoco es que estaba de ilegal de cierta forma, no. Y yo a Colombia entré con mi otro pasaporte. Así que, pero lo que vino después fue, cuando entré a Venezuela, fue un constante ser víctima de abuso de poder en distintas alcabalas, donde se agarraba un poco de esto, de que estaba con la copia de la cédula. Y bueno, viajando en bus desde San Antonio del Táchira hasta Caracas, que les voy a dejar una extensión o segunda parte de este video, con un videíto que grabé como diario visual donde cuento toda la historia de cómo tuve un momento surrealista, bueno, uno no, varios, y en una de esas, unas cartas del tarot me salvaron, y todo es lo que pienso por cómo se dio toda la situación. Y luego no tuve tanta suerte y me extorsionaron dentro de un cuarto en una alcabala. Sí, una situación horrible, pero bueno, acá les voy a dejar pedacitos de esos videos donde cuento esos momentos. Esta fue mi bienvenida a Venezuela. Estoy rodando desde ayer a las 7:30 de la noche y ahora estamos accidentados. Justamente llegamos para volver. Y justo llegamos. Una cagada. Pero
emperador y ahí cuando dijo el emperador como que se metió un tipo, o sea, llegó otro guardia y le dijo, ¿qué mierda es esa? ¿Qué están haciendo? No sé qué. Y el bicho le empieza a decir, no, es que mira, esta es media bruja, además de mentirosa, porque él estaba dolido de que yo le había mentido. Entonces todo esto fue nada más entrar y llegar a Venezuela. Imagínense que así me recibía mi país. Fue tremenda bienvenida. Por suerte, como les comenté, yo solo pensaba en lo mejor que estaba por pasar y en por qué había decidido regresar. Es decir, que no tenía tantas expectativas en el sentido de que esperara un gran recibimiento. Además que dentro de mis expectativas no esperaba menos, así que fueron momentos tensos, pero que me tomé con mucha calma y donde también me sentí apoyada por quienes iban a mi alrededor como pasajeros, hasta uno luego me brindó el desayuno a modo de consolación, como un recordatorio de que hay gente buena en todos lados y que, bueno, al final todo pasa. O sea, yo me reía luego de la situación porque era como muy, hermano, es en serio. Pero bueno, total que llegar a Caracas fue toda una odisea. Un viaje de 14 horas se convirtió en un viaje de un día. Y acá hago inciso para contarles que no podía volar en avión, que el viaje dura solo como 1 hora y media, porque no tenía la cédula original ni el pasaporte. Y por eso fue que me fui en autobús. Pero por supuesto me lo saqué y de regreso sí lo hice y fue una súper mejor experiencia. Pero el punto es que tardamos un día en llegar a Caracas entre que el chofer del autobús se paraba cada vez que le provocaba, luego los estúpidos de las alcabalas, que sí, había que esperar que llegara el gasoil en la bomba de gasolina y así sucesivamente iban sucediendo cosas. Y la cereza del pastel, el autobús se quedó accidentado a unos 30 minutos de la terminal a donde llegábamos, así que pasó un bus vacío y nos hizo el favor de llevarnos a muchos de los que quedamos allí varados en la carretera con nuestras maletas esperando el milagro, y ese fue el milagro. Una secuencia de hechos como recordatorio inmediato de una de las tantas razones por las que no volvería a Venezuela. O sea, no volvería a vivir por ahora. A turistear, por supuesto que sí, quedé con demasiadas ganas de hacer varios viajes. Pero bueno, todo se aplacó cuando comencé a ver a los míos. A los días me fui a la playa, no me puedo quejar, fue una buena bienvenida. Pero a la vuelta, unos días después, mi abuela paterna tuvo un infarto, así que tuve un pequeño paseo por el hospital público y no puedo negar que fue una fuerte dosis de lo que es Venezuela en todos sus personajes en tan solo una semana, para que entiendan un poco lo intenso, dramático y movilizador que fue mi primera semana en el país. Luego con los días todo se fue como calmando, seguían los reencuentros, las alegrías, comida que extrañaba, recordar cada momento vivido por las calles que transitaba, hasta que finalmente vino uno de los momentos más duros y difíciles de este viaje y que al principio estuve postergando realmente porque la verdad es que la bienvenida que tuve entrando a Venezuela no fue nada en comparación a cómo me sentí volviendo a la casa donde crecí y vivió mi mamá sus últimos días, que hasta este momento, reflexionando todo, definitivamente, además de reencontrarme con mis hermanos, esta sin duda fue mi principal razón para volver. Volver a la casa donde me crié, San Juan de los Morros, enero del 2023. Todo fue muy extraño. La mente me hizo gala de sus jugadas apenas me bajé del taxi en la urbanización donde está mi casa materna. Ya yo iba con el corazón acelerado. Es un lugar en el que no habito desde los 17 años y tengo 29, porque la primera vez que me fui a estudiar, típico, que ya los regresos en aquel momento se hacían cada vez menos esporádicos conforme el tiempo fue pasando y yo me iba adaptando a mi nuevo hogar, que era Caracas en ese momento. Y la mayoría de mis cosas que quedaron de recuerdo entre mi infancia y los años que viví en Caracas habitan cajas y algunos detalles de viaje que hice mientras estuve en la universidad,
seguían allí en una pared, intactas y llenas de polvo, pero eso es como lo único que me queda ahí. Y entonces, bueno, me bajé del taxi y todo se comenzó a mover, me comencé a marear y a sentirme como que si era una gigante, todo me parecía pequeño y me daba la sensación de que me encerraba. O sea, tuve como una alucinación, fue muy fuerte. Y estaba todo solo, con una esencia de abandono, desolador, las casas despintadas y el silencio típico de un pueblo donde se hace la siesta. Era como que todo colaboraba para hacer de mi experiencia aún más triste de lo que ya era para mí. Y luego llegar a la puerta, no tener llave, mi hermano abre y se abrió ante mí un paisaje interior intacto, los muebles en la misma posición de cuando me fui, la mesa del comedor en el mismo lugar, todo en su lugar, excepto un rincón donde ahora las fotos de mis abuelos, que también ya habían fallecido, eran acompañadas por la de mi mamá. Ni siquiera pude dar un paso más de la sala, subí directo a lo que en algún momento fue mi habitación y ahora es la habitación de mi hermana, a curiosear cómo estaba todo. También fue extraño no encontrarla, pero fue necesario para tener mi espacio. Entre la habitación como quien entra a un museo, la recorrí con los ojos de arriba abajo, no me podía creer que aún siguieran ahí en algunos rincones las mismas cosas de hacía como 10 años. Debo confesar que esos detalles me hicieron sentir un poco de alivio porque ya me sentía bastante ajena a todo, el desarraigo en su máxima expresión. Fui a ver si mis recuerdos de la vida universitaria seguían donde los dejé y comencé a abrir cajas, cuadernos, registrar fotos. Me encantó ver todo eso allí a pesar de tanto movimiento y viaje. El desapego a ciertas cosas como que nunca es total. Y todos esos objetos con incuantificable valor terminan siendo una extensión de mí que me mantienen con la idea de que algún momento vuelvo a volver por ellas, aunque casi nunca las recuerdo, las tenga presentes durante la vida en general. Pero total que después de reírme con las cosas que escribía de joven, llorar con las fotos, guardé todo y me senté a respirar profundo porque era momento de enfrentarme a la más duro, que era visitar la habitación de mi mamá. Antes de llegar a mi casa ya mi hermano me había advertido que había quedado como una energía rara y no se equivocaba. Pero no era para menos, todas las personas que algún momento le habían dado mayor vida a ese hogar no estaban o ya no están. Y cuando entré a la habitación de mi mamá, en la pared aún colgaban sus joyas, algunas de sus joyas y una carta que yo le había escrito, creo que por su cumpleaños, y le había enviado hace un tiempo desde Argentina. Aún lloro nada más con recordarlo porque todo estaba como si ella simplemente había salido y en algún momento iba a volver a entrar por ahí preguntando por mí. Revisé las cosas de ella que aún quedaban ahí, de cierta forma inmortalizando su presencia. Qué loco, ¿no? Cómo los objetos pueden adquirir un valor basado en el uso que hizo una persona de ello, o sea, su importancia. Y allí seguía un anillo con una piedra lapislázuli que yo le había traído de un viaje que hice a Perú en el 2012. Y bueno, hoy decidí llevarlo conmigo. Finalmente, después de ver y sentir todo eso, me senté a llorar. Creo que como por 2 horas, no sé, fue un buen rato hasta que me cansé. Pasé el fin de semana ahí en el cuarto de mi mamá con mis hermanos, fui a caminar a Los Morros y me regresé a Caracas porque la verdad es que ya no quería estar ni un día más ahí. Era todo muy fuerte y me pareció que por los únicos lugares que pude estar en el pueblo me daba más tristeza, lo feo y abandonada que estaba todo lo que vi. Así que había como una energía general muy rara, o por lo menos para mí, que sentía que
que no valía la pena estar ahí. Quizás en otro momento vuelva y sea distinto. Por ahora era como lo único que yo necesitaba era aceptar ese hecho, porque la verdad es que perder a alguien tan importante en tu vida y no estar ahí en ese momento es como de cierta forma, es raro porque como no pasas ese proceso de quizás hacer el duelo durante lo que quizás esperas, porque ya sabes que la persona está enferma, estás ahí con esa persona a la vez, a que simplemente no lo vivas y de repente de un día para otro, no sé, te pasa algo tan sencillo como que no te respondió más un mensaje y luego recibas la llamada de alguien diciéndote que falleció y tú estás lejos y no puedes ir ni siquiera eh, como a su cierre, que su cierre sería, no sé, y, ir a un funeral o estar ahí cuando ya cerró sus ojos por siempre. No sé, es difícil explicarlo. Yo creo que obviamente las personas que han vivido esto de perder a alguien tan importante estando tan lejos me pueden entender, pero bueno, la verdad es que fue uno de los momentos más difíciles. Luego, los días allá transcurrieron como si hubiese vuelto de un viaje largo. Todos volvieron a su rutina y yo encontré la mía, que de vez en cuando se veía interrumpida por unos paseos al centro de Caracas o a la playa, una que otra fiesta, ver a los amigos, reunirse con la poca familia que tengo allá y así. Ay, no se puede olvidar la gran aventura que fue irme a sacar la cédula, y aquí les voy a dejar algunos sucesos e historias que hice ese día porque la verdad es que fue una novela. Entonces les muestro y les leo algunas de las historias que hice ese día y subí en mi Instagram. Esta es la primera. Estoy en la cola para sacarme la cédula y me encanta escuchar las conversaciones que se dan, todas las especulaciones sobre la política, y siempre sale uno que conoció a alguien que le cuide la finca Diosdado, que si un amigo que se metió a narcotraficante y le ha ido mejor con el gobierno. La otra, tengo 4 horas en una cola para sacarme la cédula y cada historia que he escuchado es para escribir una serie de esas que duran 20 años. Entonces enumero varias de las que escuché. La primera, un papá que llevaba a su hija a prostituirse para sobrevivir. Una familia entera que fue violada y ultrajada cruzando el Darién. Solo quedó vivo el que hoy lo cuenta y perdió sus hijas y esposa. Gente que se regresó por el acoso laboral producto de la xenofobia. Gente que se regresó porque vivió accidentes que le hicieron replantearse su vida. En otra ahora escuché sobre las preocupaciones de lo caro y de cómo funciona el sistema funerario. De gente que compra eso para toda la familia, etc. Y ahí es donde yo pienso, qué loco que como seres humanos nos preocupemos tanto sobre qué hacemos con un saco de huesos, básicamente, y que mayormente quienes creen en este ritual son personas religiosas o que simplemente lo tienen por costumbre. Y yo me pregunto, ¿qué es el cuerpo físico sino más que un medio? Me parece tan innecesario quedar atado a un lugar donde entierras el cuerpo de un ser querido cuando lo puedes trascender a una conexión espiritual a través de rituales que puedes llevar contigo a todas partes, fotos, oraciones, meditación, acciones, lugares. Estará yo, imagínense, sacando todas mis conclusiones en medio de esa fila porque al final no teníamos nada que hacer. Luego en otra historia, voy a llegar bañándome con sal, tomando té de romero y meditando, ya se puso muy denso esto. Es la hora de los audífonos, mientras transcurren las horas se ponen como más darks las historias. Ahora uno que tuvo un problema y se tuvo que venir porque tenía una vaina, entre comillas, con una menor de edad. Nah, si ese era horrible el tipo contando muy tranquilamente que tuvo un problema con la justicia en el lugar donde estaba porque, bueno, conoció a una chica por Tinder y resulta que era menor de edad
y él ya lo sabía y igual salió con la muchachita. Él dice que tenía 16 años, que no era tan menor de edad. No, no, era horrible, o sea, yo estaba asqueada. Y luego puse otra donde ya me puse los audífonos y cuando llegué a la casa me baño con sal. Tomo té de romero, pongo lo mismo y medito porque muy densas las energías por aquí. La única que tenía para aportar historias positivas era yo y ya comenzaron las preguntas para hurgar y de repente salta una. Ay, yo conocí unos argentinos en Panamá que odian a Argentina y ni locos se regresan. Y yo, no me la contés, boluda. Les pasa lo mismo que a mí con Venezuela, qué vaina. Sí, no, había gente muy así como que, obviamente cuando yo decía que vivía en Argentina, no sé qué, siempre salía alguien que conocía a un argentino y a preguntar de acá. Pero bueno, después de todas esas situaciones y de lo vivido en ese momento, esta fue la conclusión a la que yo llegué y lo escribí también y lo subí en historia, que dice, gente que odia su país y migra, gente que migra y se da cuenta que ama su país, gente que ama el país a donde migra y se da cuenta que no podría volver jamás a su país, cada quien con sus prioridades, historias, experiencias y formas de adaptación, cada una válida. La conclusión de conversaciones en la cola para sacarme la cédula. Y luego puse otro video donde me estaba quejando de una situación que sucedió. Les voy a dejar este pedacito. De las 11:57 de la mañana en el Saime de La Urbina. Bueno, salió la funcionaria pública a malandrearnos y a regañarnos a las personas que llegamos a las 6 de la mañana y no a las 5:30 cuando ellos recogieron la copia de la cédula. Imagínense que le quedan todavía 3 horas de trabajo. Ya se quieren ir a rascar las bolas a su casa, porque así son. Y bueno, más allá de esas historias, en general tuve suerte de que no me faltó electricidad en todo ese tiempo, aunque el internet pésimo, me funcionaba mejor el roaming. En cuanto al transporte, más o menos usé el metro, bus y mototaxi. Esto fue en Caracas. Me gustó que podía pagarle con USDT por una app. Venezuela es muy rara en muchos sentidos y eso me parecía muy loco. Bueno, viajar en autobús de larga distancia, pésima experiencia, además el autobús horrible. Y bueno, uno de los primeros choques que tuve cuando estaba allá fue entrar a un supermercado y ver que había de todo, fue muy raro. Porque cuando me fui en el 2018 se armaban filas fuera de los supermercados porque no se encontraban muchos productos. Entonces ahora es como que sí hay de todo, pero dolarizado. Los bolívares se siguen usando, pero hay 2 denominaciones en circulación y sí se usan, aunque mayormente para pagar el transporte público y una que otra comida así en la calle, pero absolutamente todos los precios están reflejados en dólares. Entonces eso fue así como, no entiendo nada. Aunque también cuando entré por la frontera, lo que es esa zona se manejan como 3 monedas distintas porque puedes pagar en pesos colombianos, dólares por supuesto, bolívares e incluso hasta euros llegué a ver que aceptaban. Acá les dejo esta foto donde muestro cómo me daban un vuelto. Era súper raro. Y sé que hasta aquí quizás tendrán algunas dudas generales sobre cómo vive la gente en Venezuela, qué se hace, si se puede trabajar, si alcanza y las típicas interrogantes. Pero la verdad es que no voy a hablar de eso porque es bastante complicado explicarlo, pero en general realmente no es una vida fácil ni en la ciudad y por supuesto que menos en los pueblos, o sea, de las pocas que yo visité obviamente, y todo ese viaje desde la frontera hasta Caracas, ver cómo estaban los pueblitos así, todos como dejados, las carreteras todas hechas mierda. En Venezuela la verdad es que ya casi ni existe la clase media, pero bueno, la gente se la ha rebuscado y ha encontrado la manera de florecer en medio de todas esas circunstancias y la crisis. Al final no todos nos podemos ir ni queremos irnos, digo, o sea, hablo en primera persona en el sentido porque soy venezolana
y bueno, no todo el mundo tiene el por qué irse tampoco, más allá de la crisis, porque entiendo que hay mucha gente le cuesta entender como que, bueno, si hay crisis, ¿por qué se quedan ahí? Y sí, porque ¿qué más van a hacer? O sea, hay gente que no, bueno, no quiere o no puede y ya está, y tiene que buscar la forma de estar bien donde esté. Listo. Además que allá no importa que tengas todo el dinero del mundo, igual se te va a cortar la electricidad y el agua, con la diferencia que con dinero vas a poder obtener soluciones momentáneas a estas cosas con un generador eléctrico o tener tanque de agua, pozo subterráneo, etcétera. O eso, pagar internet por fibra, internet satelital, o sea, hay formas de obviamente, solucionar esas cosas, pero no es fácil. Y ni hablar de la salud pública, que es casi inexistente y los pocos que sobreviven en ese sentido es gracias al trabajo humanitario que hacen muchas organizaciones no gubernamentales. Y por otro lado, la salud privada y los seguros, pero bueno, son impagables. Acá hay algunas noticias sobre la salud pública, que, que bueno, cómo se ha hecho una corrupción, estudios que se han hecho. Yo les voy a dejar los links en el video, en la descripción, por si los quieren ver. Pero bueno, sí, es un caos. Realmente en ese sentido también es como si te enfermas, hay que hacer de todo, GoFundMe, pedir ayuda, porque si bien esas cosas pasan en muchos países, bueno, en Venezuela es como que no funciona nada. Em, es difícil hablar de este tema, la verdad, no quiero ni desarrollarlo porque todo es muy raro allá. O sea, no quiere decir que la gente no consiga ciertas cosas o no pueda hacer ciertas cosas, sino que todo es más difícil. Y por ejemplo, para mí ya esas cosas como que no las puedo soportar. Y para finalizar, una de las preguntas que más me hacen es si es seguro viajar a Venezuela. Yo hace 5 años no lo recomendaba ni loca, pero basado en mi experiencia de este año, la verdad es que sí lo recomendaría, teniendo sus cuidados, por supuesto, porque como en cualquier país con necesidades y en general donde hay maldad, que si te ven con cara de muy perdido, siempre habrá alguien que te quiera joder, o que si ven que no eres de allí van a intentar estafarte. Pero no es un país barato tampoco y te quedas loco con los precios porque vas a sentir por lo general que la calidad de lo que recibes no es acorde a lo que pagaste. Pero simplemente así está el país. Y todo esto es debido a la corrupción. Y no es, tampoco tiene un día ni un año. Estamos hablando creo que ya de 25 años de desastre. Lo que nos lleva a que hay que andarse con cuidado hasta de la policía y de la Guardia Nacional, que les encanta matraquear, entre comillas, que es un término que usamos allá para decir que te quieren joder por plata, porque básicamente viven de esto y es muy común. Y me fijé que ahora hay muchas empresas que ofrecen viajes organizados para conocer muchos lugares y vas a encontrar expediciones en Caracas, puedes viajar regularmente en avión, ahora hay muchos guías turísticos, cosa que cuando yo vivía allá no era tan común que eso estuviese tan organizado. Y bueno, que también ha bajado un poco el nivel de inseguridad, paradójicamente, como consecuencia de la crisis y la diáspora venezolana. Igual no hay que confiarse porque unas semanas de antes yo ir, a mi hermano lo habían robado en un autobús donde también asesinaron a un hombre que se resistió. Eh, Así que está muy lejos de ser un país totalmente seguro en lo general, pero eso pasa en todos los países, solo que acá un poco más. O sea, hay más probabilidades. Pero debo confesar que fue muy loco que cuando yo llegué de bus de San Antonio el Táchira, estuvimos viajando toda la noche tranquilos y que también todos estos controles militares y alcabalas, al menos en esa zona, en todas esas zonas lo hacen un poco más seguro. También he visto muchas
muchos influencers que están viajando allá y la mayoría como que dicen básicamente lo mismo también, que fueron con viajes organizados, que obviamente con plata la pasas buenísimo y siendo turista también, los venezolanos en general te tratan muy bien. En ese sentido, como que si vas a un restaurante o a un lugar turístico, te saludan, te sientes bienvenido y además que con los extranjeros, usualmente en todos los países, si eres extranjero, te tratan bien. Bueno, no sé si en todos, obviamente, pero en muchos es así como, porque si vives del turismo tienes que prestar un buen servicio y eso incluye la atención al cliente. Aquí hay unas noticias también de que bajó la inseguridad en Venezuela y lo explican un poco mejor. También se las voy a dejar en la descripción a quien le interese. Y bueno, así que fue tremendo viaje y a estas alturas y analizando todo lo que ha pasado después de eso hasta hoy y con todos los proyectos que se vienen para mí en el 2024, entendí que este viaje fue súper clave para seguir y como que desbloqueó muchas cosas que tenía ahí pendiente y me di cuenta que lo necesitaba y bueno, verme y pensarme en las situaciones en las que estuve y cómo las sorteé, fue como wow, de eso se trataba, poner en práctica todo lo que había aprendido, de las dificultades que he vivido y cosas muy personales, por supuesto, relacionadas con la migración, las relaciones familiares, lo resentida que me fui del país y no haber podido ver a mi mamá antes de que partiera, porque primero lo posponía, que si por el trabajo, que si porque tenía que tener plata suficiente, después fue el COVID y así sucesivamente hasta que ya no tuvo más. Entonces, muchas veces estamos creyendo que tenemos mucho tiempo para todo y postergamos lo que deseamos o soñamos porque, entre comillas, ya vamos a tener tiempo, pero ni siquiera lo intentamos. Y si bien no es que vamos a vivir la vida como si nos vamos a morir mañana todo el tiempo, porque al final la vida es lo que es, pero si te pones a pensarlo bien, muchas veces dejamos que la existencia nos pase y que el miedo se apodere de todo y en esa pasividad, en la espera del supuesto momento perfecto, se nos van los años, los sueños, las aspiraciones y luego viene la culpa y el remordimiento. Y esta idea de que perdimos el tiempo. Porque al final el momento perfecto siempre es hoy, cuando decides trascender tus miedos y dejar de quedarte con las ganas para tomar acción por ti. Básicamente eso. Así que sin más nada que agregar, gracias si llegaste hasta aquí. Me encantaría leerte sobre qué te pareció todo esto que escuchaste, la historia y que si tienes me cuentes, si tienes alguna, me cuentes la historia de algún viaje así que hayas necesitado y bueno, cómo te ayudó, cómo te transformó la vida. Así que bueno, nada, nos vemos en la segunda parte de este video para que escuchen toda la historia surrealista de cómo fue el tema de las cartas del tarot, de cómo me salvaron de ser extorsionada en un primer momento en esa ruta, yendo desde San Antonio a Caracas. Así que me despido. Espero que les haya sido útil todo esto de alguna forma, los ayude a reflexionar en muchas cosas y eso es todo por ahora. Chau.